Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a alejar un poquito la pantalla, que si no, se me ven hasta los granos. Bueno, pues aquí estamos. Iniciamos, iniciamos un curso de psicometría con esta grabación. Os voy a recomendar, primero, antes que todo, os voy a recomendar un manual. Podéis utilizar el que queráis, pero bueno, tened criterio para elegir uno con un mínimo de calidad. Os voy a compartir la portada. Estoy buscándola. Aquí está. Aquí, aquí lo tenéis. Bueno, pues se trata de el manual Psicometría. Y estos son los autores. Como leéis ahí, UNED y Editorial Sanz y Torres, porque pertenece a la colección UNED de esta editorial, Sanz y Torres, y los autores del manual, que lleva por nombre el de la disciplina, Psicometría, y que ilustra en su portada que las matemáticas, porque se trata de medir, y las matemáticas tienen que ser eh, abono para entender estos contenidos psicométricos. Bueno, pues ahí podéis ver, como digo, quería decir, los autores. No es difícil imaginar que son profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Bueno, porque paso por aquí, avanzo en el... Ay, por favor, comprad los libros, ¿eh? En formato digital, en formato papel, pero respetad, por favor, los derechos de propiedad, los derechos de los autores, los derechos de propiedad intelectual, que trabajan mucho para elaborar una obra de la que luego podéis aprender. Si no les cuidamos, no podremos leer nada interesante y ese mundo sería bastante más feo. Bueno, ya os he compartido lo que quería. Os anuncio que en este curso vamos a comenzar con una introducción. Bueno, los contenidos que os avanzo ahora eh, coinciden más o menos con los programas de las asignaturas denominadas más o menos psicometría en las distintas universidades de nuestro país, una asignatura que suele encontrarse en segundo curso del grado. Comenzaremos con una introducción a la disciplina. Luego abriremos un bloque que podríamos denominar como de construcción de instrumentos de medición psicológica. En este bloque comenzaremos por los principios básicos para la construcción de dichos instrumentos de medición. Seguiremos con las técnicas para la construcción de escalas de actitudes y entraremos en otro bloque, en un segundo bloque, sobre evaluación de las propiedades métricas de los instrumentos
de medición psicológica. Y aquí abordaremos la fiabilidad de las puntuaciones, seguiremos con la fiabilidad en los test referidos al criterio, que ya explicaremos qué son. Continuaremos con la validez de las inferencias, que nos llevará un tiempo importante. Seguiremos con el análisis de los ítems y en un último bloque del curso sobre aplicación de los instrumentos y evaluación de los sujetos, hablaremos tan solo de asignación, transformación y equiparación de las puntuaciones. Digo tan solo porque estamos en un curso introductorio a la psicometría. Supongo que me veis bien, ¿no? Quiero pensar que es así. ¿Me veis, no? Me voy moviendo, bueno, sintiéndome cómodo, ¿no? En el sillón, en la butaca en la que estoy. Bueno, vamos a empezar con un glosario. Siempre que dispongo de uno, tiro de él. Y empezamos, y además lo voy a compartir también esto, empezamos la primera entrada de nuestro glosario, es ese término que veis a pie de pantalla, el de actitudes. Bueno, en este marco de la psicometría, actitudes serían, cuando hablamos de actitudes, nos referimos a sentimientos acerca de un determinado objeto social, como podéis ver conmigo en pantalla. ¿Y qué entendemos por objeto social? Porque hay que puntualizar, ¿verdad? Pues eso que veis entre paréntesis, objetos físicos, tipos de personas, instituciones sociales, políticas de gobierno, entre otras cosas. Así pues, actitudes son sentimientos acerca de un determinado objeto social. Vamos, que una actitud es un sentimiento. Bien, más cositas. Os recomiendo un libro, Medición en las ciencias sociales y de la salud, que podéis encontrar en la editorial Síntesis, de Abad, Olea, Ponsoda y García. Bueno, es una lectura que me parece interesante. No sé si alguien os ha comentado, pero si no os lo comento yo ahora, que hay que trabajar con, no solo mientras cursáis la asignatura, si es que sois estudiantes, pero podéis no serlo, ¿no? Y estar interesados por otra razón en la psicometría, pero sobre todo si sois estudiantes tenéis que saber de las tablas estadísticas, ¿no? Y la primera de ellas, la de distribución normal. También voy a compartir, esto lo voy a compartir también. Ahí lo tenéis, distribución normal N01. Supongo que sabéis lo que significa S0 y S1. La N siempre mayúscula. Si no lo sabéis, ya lo comentaremos. Ahora no me quiero liar. Ahí veis la estructura de la tabla con una columna Z que va desde -3,5. Aquí continúa la tabla, como veis, la tabla 1 de este anexo, hasta 3,5 positivo. Y un detalle
que quiero haceros ver es que hay un cero y un menos cero. ¿Os des cuenta aquí? Coincide en esta primera columna 0,5 mil y 0,5 mil, pero estas a partir de la segunda pues ya no coinciden, ¿vale? Y se trata de cero igual, 0,0. Ya explicaremos por qué esto. Bueno, y ahí veis 10 columnas más junto a la columna Z, Z minúscula, del 0 al 9 y bueno, pues ese montón de valores de la tabla de distribución normal. Y aquí podéis leer conmigo que los números interiores de esta tabla indican la probabilidad, esa P indican probabilidad de que Z mayúscula sea menor o igual que Z minúscula, el valor de la primera columna. Y os pone un ejemplo. El valor 0,9821, que lo podemos encontrar, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí. ¿Veis aquí? El valor 9821, 0,9821, pues indica ese valor que la probabilidad de que Z sea menor que 2,10, daos cuenta que aquí está 2,1, 2,10, es ese valor precisamente, 0,9821. Bueno, pues ya sabéis leer la tabla con este comentario que acabo de hacer y ya por lo menos os suena, conocéis la distribución normal N01. Dejo de compartir y vuelvo a la exposición. Bueno, recordaros que Einstein nos dijo que la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas. Repito, la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general, continúa, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Así que no le tengáis miedo a la ciencia. Vamos vamos a hacer una breve, bueno, o no tan breve, introducción a la psicometría, siguiendo a María Isabel Barbero García. Para mí es una referencia en esta disciplina. Yo no soy psicómetra, pero desde luego necesito de esta disciplina para hacer mi trabajo. Trabajo en un hospital como psicólogo clínico, también tengo mi propio gabinete, la casa de Freud, aunque soy psicoanalista, pero no trabajo solamente con el psicoanálisis. Trabajo en mi gabinete privado con cuadros clínicos, pero también con personas completamente sanas que simplemente pretenden utilizar la psicología y mis conocimientos y mi servicio, mi trabajo con ellos, pues como una herramienta para crecer, para ganar en bienestar. Y bueno, se puede decir que es un tipo de medicina preventiva en lo que se refiere a la salud mental, ¿no? Fortalecernos para ser resilientes ante las dificultades que nos ponga por delante la vida. Vamos con unas orientaciones didácticas. En primer lugar, para que os situéis en estos primeros momentos en los que os pretendo introducir en esta disciplina metodológica. Bueno, intentamos, en primer lugar, dar una visión global de la disciplina,
de la psicometría, para que os familiaricéis, bueno, con aquello que vamos a estudiar. Mi intención es que conozcáis no solo lo que es la psicometría, cuál ha sido su evolución y desarrollo a lo largo de los años, que también, sino sobre todo persigo que comprendáis el papel que desempeña en el proceso de investigación científica. Un buen profesional de la psicología debe tener mucho de investigador o de actitud investigadora. Si no conoce las disciplinas metodológicas de nuestra psicología, de la psicología científica, eh, pues difícilmente sus conocimientos los podremos tomar en serio. Bueno, en primer lugar haremos una revisión del concepto de psicometría. Ofreceremos una definición para una mayor clarificación del mismo y después haremos un análisis del área de conocimiento denominada metodología de las ciencias del comportamiento, que ya mencioné cuando me refería a los autores del manual que os recomiendo, ¿no? Os dije que eran profesores de este departamento, el de metodología de las ciencias del comportamiento. La psicología es una de estas ciencias. Bueno, pues haremos un análisis de esta área de conocimiento en la que está incluida la psicometría. Este análisis os va a permitir, de eso se trata, comprender la importancia, sobre todo a los que seáis estudiantes de grado, que tienen algunas de las asignaturas que se estudian en el grado de psicología, como digo. Me refiero a introducción al análisis de datos, fundamentos de investigación, que normalmente las encontraréis en primer curso. La asignatura de introducción al análisis de datos, que sobre todo básicamente es estadística descriptiva, la encontraréis en otras universidades con otra denominación, pero básicamente, por ejemplo, estadística aplicada a las ciencias de la salud. Pero hablamos de lo mismo, ¿no? De una introducción al análisis de datos, fijándonos, lógicamente, en nuestra tarea, que es la psicología. Pero en segundo curso, mayoritariamente encontréis también otras dos asignaturas, diseño y análisis de datos, y pues esta, que es materia del curso que comenzamos hoy, psicometría. Se trata de 4 asignaturas que con una denominación u otra, pero con idéntico contenido, cursaréis o habréis cursado todos los alumnos del grado en psicología. ¿Por qué son importantes estas asignaturas? ¿Qué es interesante que comprendáis su importancia? Pues porque superarlas y asimilar sus contenidos os proporcionará las claves para que podáis llevar a cabo pues, cualquier proceso de investigación científica. Y para eso no hace falta que trabajéis en un centro de investigación o en una universidad en el futuro, sino que podéis ejercer profesionalmente la psicología en otras áreas y, como digo, el proceso de investigación científica siempre está ahí latiendo su necesidad. Bien, tenemos que partir de que el concepto de medición es algo intrínseco a la psicometría, como indica la propia palabra. Os tengo que recordar aquí, para que lo sepáis, lo tengáis muy claro,
que hoy en día se acepta, hace mucho, afortunadamente, la necesidad y posibilidad de llevar a cabo mediciones en el marco de la psicología como ciencia positiva, porque la psicología hoy en día es tomada como tal, como una ciencia positiva. Bien, haremos en estos primeros momentos del curso, aunque no en esta grabación, un análisis de los dos caminos a través de los cuales se fue desarrollando la psicometría, que son los enuncios, los estudios de psicofísica y los estudios de las diferencias individuales. Los primeros, los de psicofísica, dieron lugar a los métodos de escalamiento de estímulos. Ya hablaremos sobre ello. Los segundos, al método de los test para el escalamiento, en este caso, de los sujetos. En un principio, pues estas dos vías de desarrollo siguieron caminos muy diferenciados, esa es la verdad, pero hoy día esta separación ha quedado superada y suele mantenerse únicamente por motivos didácticos. Bueno, sobre todo para la audiencia estudiantil. La asignatura de psicometría suele ser una asignatura cuatrimestral, no anual, dentro, que es lo más habitual en el plan Bolonia, dentro de vuestro plan de estudios, dependiendo de la universidad en la que curséis el grado o lo hayáis cursado. Por ello, normalmente necesitamos los profesores seleccionar los temas a incluir en el programa porque existe una notable amplitud de contenidos y no nos da tiempo a explicarlos, a desarrollarlos todos en un curso que dura 3 meses, aunque hablemos de asignatura cuatrimestral de tiempo efectivo. Bueno, pues por eso normalmente consideramos conveniente centrarnos fundamentalmente en el estudio de la teoría de los test. Repito, la teoría de los test. No se hace, esa es la norma, lo habitual, quiero decir, una revisión exhaustiva de los distintos métodos desarrollados para el escalamiento de los estímulos. Tan solo un breve apunte. Pero sí suele hacerse, nosotros lo haremos, una revisión más extensa del origen y desarrollo de los test como instrumentos de medida, ¿no? Así como de las distintas teorías de los test, abordando con posterioridad el problema de su construcción, evaluación y aplicación. Bueno, vamos bien, ¿no? No me muevo demasiado, hay veces que me muevo. Bueno, creo que no me salgo del plano. Eh, Después de superado estas primeras grabaciones, serán no solamente estas, sino continuaremos con esta introducción a la disciplina. Pues cuando hayamos concluido con estas notas más o menos extensas, introductorias a la psicometría, si lo hemos hecho bien, deberíais tener claro el importante papel que juega la psicometría en el marco de la psicología científica, que a nosotros es la única psicología que nos va a interesar y ocupar. Deberíais conocer los caminos a través
de los que se fue desarrollando nuestra disciplina, sabiendo diferenciar entre los distintos métodos de escalamiento según que el objetivo perseguido sea el escalamiento de los estímulos, el de los sujetos o el de ambos, en cuyo caso hablamos de escalamiento de las respuestas. También deberíais conocer y valorar, tras estas notas introductorias, por lo menos aprender a conocer y aprender a valorar a figuras tan importantes como Fechner, Stevens y Thurston, por sus aportaciones para la elaboración de escalas psicofísicas y psicológicas. En el caso de estos tres autores, investigadores, profesores. Pero también a figuras como Galton, Pearson, Gatto, Binet, Tenon y tantos otros por sus trabajos pioneros en el campo de la medida de las diferencias individuales. Trabajos que dieron lugar al desarrollo del método de los test y sentaron las bases, conviene no olvidarlo, para su evolución hasta alcanzar las cotas de desarrollo que tienen hoy en día, por ejemplo, los test adaptativos informatizados. Otro de nuestros objetivos es que entendáis que los test, como cualquier otro instrumento de medición, son imperfectos y que las puntuaciones que obtienen los sujetos cuando se les aplican no representan con exactitud su verdadera puntuación en aquello que se está midiendo, ya que las puntuaciones están afectadas de errores de medida cuya cuantía es necesario estimar. Deberíais conocer las distintas teorías de los test que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que incluyen una serie de modelos matemáticos. Cuando hablemos de modelos matemáticos hablamos de funciones. Tenéis que tenerlo claro siempre. Estos modelos nos permiten establecer una relación entre las puntuaciones empíricas que obtienen los sujetos en los test y su verdadera puntuación, su nivel real, en la característica que se desea medir. Y además nos permiten hacer estimaciones acerca de los errores presentes en el proceso de medición. Las diferentes funciones han dado lugar a diferentes teorías de los test, siendo las dos más importantes la teoría clásica de los test, la que nos ocupará la mayor parte del tiempo, y la teoría de respuesta al ítem. Bueno, aquí, ya para terminar, podemos hacer referencia también a la teoría de la generalizabilidad, que supuso un esfuerzo, hay que reconocerlo así, para tratar de dar solución a alguno de los problemas que quedaban sin resolver en la TCT, la teoría clásica. Bueno, a pesar de eso, hoy en día la teoría de la generalizabilidad no tiene la relevancia que se le auguraba en un principio.
Bueno, en la próxima grabación nos aproximaremos al concepto de psicometría, pero eso, como digo, ya será en otro momento. Lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí.